Muy buenas noches. El senador Gustavo Bolívar fue gran promotor y financiador, además, de la campaña electoral que condujo al candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, a la presidencia de la República. Él anunció en las últimas horas su retiro del Senado y él es nuestro invitado esta noche. Doctor Bolívar, y otra vez. ¿Por qué esa decisión? Bueno, es una decisión que vengo pensando hace tiempo, incluso antes de empezar esta campaña. Yo le había manifestado al señor presidente Gustavo Petro, es que en ese momento era candidato, que no me daba el colchón financiero para estar 8 años en el Congreso. Porque, digamos, hay personas que llegan al Congreso a hacer negocios y de repente se enriquecen. Nosotros llegamos a cambiar la política decentemente, a no usar los recursos públicos y obviamente quienes hemos venido con un nivel de ingresos alto, pues empezamos a vernos disminuidos y él me pidió que encabezara la lista del Senado. Tuvimos muy buena votación, creo que la votación más alta que ha tenido el Senado en una lista cerrada, casi 3 millones de votos. Pero ya cuando me eligen presidente de la Comisión Tercera, digo, ya me tocó quedarme un año, porque es un reto muy grande, además muy importante, sacar adelante la reforma tributaria, el presupuesto nacional, la ley de regalías, después el Plan Nacional de Desarrollo, son 4 proyectos macro, me le metí de cabeza, nos faltan 2, que es el proyecto nacional de regalías y el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, creo que terminando ese periplo como presidente de la Comisión Tercera, ya es hora de que ya dé un paso al costado y me dedique a mis actividades privadas por un tiempo. Es decir, usted se va el 23 de julio. Más o menos podría ser mayo, junio, sí, terminar el año, sí. ¿Y por qué anuncia tan temprano? Sí, eso fue una entrevista que me hicieron ayer en una revista y al final de la entrevista, de esas cosas que como a mí me preguntan y yo digo todo muy sueltamente, me preguntan, ¿y cuál es el futuro del senador Bolívar? ¿Va a aspirar a algo? En semana, ¿no? ¿Qué tiene en semana? Así que tiene en mente. Les dije, no, yo creo que el año entrante termino la presidencia de la Comisión Tercera y de pronto me retiro y esta cosa. Entonces ahí empezaron a armar la noticia y bueno, mira, eso se armó un tsunami noticioso. ¿Y qué experiencia le deja su militancia que de más de 5 años, ¿no? Sí. En el Senado. Bueno, mire, es una experiencia agridulce. La parte dulce, digamos, hablemos primero de lo bonito, es que tenemos un proyecto que quiere redimir unas regiones que por siempre, por décadas, podemos decir incluso siglos, han estado muy excluidas. Haber recorrido el país 2 o 3 veces, porque he recorrido de palmo a palmo el país, estaba en la alta extrema Guajira, en Chocó, en Amazonas, en Arauca, en todo el territorio nacional, y conocer la gente, sus necesidades, su bondad y también su paciencia, eso es lo más bonito de la política. Y lo agrio, digamos, es que las cosas son muy lentas, más lentas de lo que uno quisiera. Perdón, con todo respeto. Este país es muy pobre y las regiones son más pobres que, digamos, las grandes urbanizaciones de las grandes urbes, digamos. ¿Qué de bonito tiene, o lo dulce, recorrer un país con tanta pobreza, con tanta miseria? Ayer decía el DANE que el 37% de la población del país no tiene con qué comer sino 2 comidas diarias. O una, exacto. O una. ¿Qué tan dulce es eso? La esperanza, Yamil. La esperanza de la gente en un proyecto, en nosotros, es algo bonito, de verdad. Obvio, es triste, es desesperanzador enfrentarse uno, digamos, a una reforma tributaria y saber que ese recaudo alcanzaría para solucionar el problema al 1 o 2% de la gente. La gente cree que la reforma tributaria recauda mucho dinero, pero yo les digo, miren, ni 20 reformas tributarias de ese monto solucionan el problema que tiene Colombia de ese retraso tan grande en justicia social. Hay 300 de municipios sin acueducto, no sé cuántos más sin alcantarillado, muchos sin universidades,
miles y miles y miles de fincas de pequeños latifundistas que no tienen cómo sacar sus productos porque no hay vías terciarias. Es un país con un atraso impresionante, impresionante en la periferia. Y si usted tendría en sus manos parte de la solución por ser miembro del Congreso y por tomar decisiones legislativas que comiencen a cambiar este país, ¿por qué se va? Bueno, ahí viene a mi cabeza un símil y es cuando le dicen a uno, si caen las máscaras de oxígeno del avión, primero póngasela al niño, porque si primero se la pone uno, pues el niño se muere. Entonces, primero al débil, hay que solucionar el problema del débil. Entonces, si yo no primero soluciono mis problemas, pues quedo fuera de la política ya por otras vías y no puedo seguir solucionando los problemas de la gente. Entonces, yo digo, soluciono mis problemas para regresar, porque digamos esto es una salida del Congreso, no de la política, regresar recargado ya habiendo solucionado unos problemas financieros que tengo y ahí sigo en esa, porque ya se me volvió una vocación y una obsesión tratar de solucionar los problemas de la gente de este país, ayudar, obviamente se necesita mucha gente ayudando para poderlo solucionar. Pero, a ver, senador querido, perdóneme meterme en su vida privada. Tranquilo. Que los periodistas no debemos hacerlo de ninguna manera. Pero usted tiene una asignación como senador de 34 millones de pesos. Sí. Y obviamente unas regalías por sus grandes obras, como Sin Tesas No Hay Paraíso, como El Capo. El Capo, imagínese. Sí. La pregunta indebida. ¿Cuánto necesita usted para vivir semanalmente? Sí, en un no. país donde el salario mínimo es de... Anoche estábamos tocando ese tema en el Congreso. Anoche se sometió a votación un proyecto para bajarnos el salario. Yo soy autor de varios de esos proyectos. Y el problema no es el salario, porque digamos, con los descuentos hoy un congresista recibe 25 millones y con el impuesto que nos impusimos dentro de la reforma tributaria eso va a bajar a 21, por ahí 20, y digamos que eso va a ser el salario de un congresista en adelante. Para algunas personas es una cantidad considerable, para otras que traíamos un ritmo de gastos y que tenemos una carga impositiva, digamos, la parte tributaria no nos alcanzaría. Yo propuse anoche, y esto sería una salida, es novedosa, pero yo sentí que muchos de los congresistas me apoyaron, y es que como en otros parlamentos del mundo, de repente podría existir una modalidad en que un congresista renuncia a su salario, escoge, digamos, un plan B, digamos, un par de opciones, y dice, a mí no me paguen, pero permítanme tener una actividad privada. Eso pasa en muchos congresos. Pero aquí no. Aquí no, pero podríamos explorarla. Digamos, eso nos facilitaría a muchas personas que queremos colaborar, pero que no podemos hacerlo. Porque es que el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades del Congreso es estricto. Pero ¿te eso acuerdas en el caso aquí de Edgar Perea, que fue a transmitir un partido de una vez lo destituye? sí daría origen a una cantidad de... No, pero puede ser un plan B, digamos, una opción que uno cuando entra al Congreso le digan, ¿usted quiere ser de tiempo completo y tener ese salario o quiere estar en el Congreso sin salario pero tener una actividad privada? Eso podría pasar. Pero eso abriría la puerta a una cantidad de vagabunderías, con todo respeto. Pero yo creo que si una persona no recibe un peso de salario, no tendría que recibir ni un centavo de salario, podrías aportarle mucho al país. Pasa mucho en la empresa privada, muchos ministros, por ejemplo, el salario de un ministro es muy bajito, es como de 18 millones. No quiero que esto suene odioso, porque 18 millones en un país donde la gente gana 1 millón, pues es harta plata, pero en el sector privado esa misma persona con esa misma hoja de vida puede ganarse 70, 80 millones de pesos. Me refiero a que podría entrar una gran cantidad de personas muy cualificadas y muy honestas solamente a trabajar por el país gratuitamente, pero le pueden dejar tener su profesión de abogado, de escritor o alguna cosa. Es una posibilidad. Ahora, senador, he estado viendo yo en redes la cantidad de seguidores que tiene usted. 1.400.000. En Twitter, sí, señor. ¡Qué barbaridad! Oye. Sí, sí. Esa es parte de la nostalgia que me da y es que yo siento que he recibido mucho cariño. O sea, el pago más importante de estos 5 años en la política
es el cariño de la gente. Obviamente hay detractores, en un país polarizado es muy normal, y yo soy defensor incluso del derecho al insulto y del derecho a la libre expresión, pero la mayoría de las personas me han mostrado un cariño inmenso a donde voy, y eso para mí, eso no tiene precio, eso es lo más hermoso de todo. Pero entonces, mire, por lo general, cuando un senador anuncia su retiro, la gente lo que hace es aplaudirlo porque se vaya. Para que se vaya rápido. Por lo general. Pero he visto en el caso suyo que es todo lo contrario. Sí. No renuncie, no renuncie, no se vaya, no se vaya. Entonces le pregunto, para que me responda después de comerciales, ¿qué es lo que ha hecho usted para originar tanta simpatía dentro de la gente? Sí, mira. Después de comerciales. Bueno, bien. ¿Qué es lo que ha originado tanta simpatía hacia usted? Yo pienso que mi autenticidad, yo soy una persona que no tiene filtros, que dice las cosas que la gente merece escuchar como un servidor público que soy. Es decir, no tengo el cálculo que tienen los políticos de tal vez no decir esto porque afecta la imagen aquí, o no decir esta otra porque aquí. Entonces yo siempre he sido una persona auténtica, muy coherente, me jacto de ser coherente. Obviamente me equivoco como todo ser humano, pero yo creo que lo que la gente ha sentido en mí es que los represento y que soy honesto en esa representación, y que sí ellos tienen en mí una vocería aquí dentro del poder. La última vez que lo entrevisté a usted hace varios meses, usted dijo que habría aceptado ser senador porque el presidente Petro, entonces candidato, se lo pidió. Sí. Ok. Porque usted tenía la intención, era de viajar a Los Ángeles a hacer una película. Exacto. Finalmente no es eso la intención, el propósito suyo de hacer una película en Los Ángeles, lo que condujo a su renuncia al Senado. Es parte, sí. Yo tengo, ya el espíritu me exige volver a las letras, ya son muchos años. Yo quisiera en este tiempo, que quiero estar fuera de la política, terminar un libro que ya empecé, y terminar el del nido de ratas que le conté aquí en la entrevista pasada, pero hacer una película que también ya tengo muy adelantada, por lo menos en el guión, que se llama Amor a Primera Línea. ¿A primera línea? Es la historia de una alemana, la alemana que deportan hace poco. Una alemana que viene a Cali a buscar el sueño de la salsa, aprender a bailar salsa, y se encuentra con el estallido social, y saliendo un día de la academia ve que viene un mundo de gente corriendo, el SMAT detrás, y se va corriendo con la gente porque ya le toca, y termina metida en Puerto Resistencia y se enamora del líder de la resistencia, en Puerto Resistencia, en Cali. Una historia bellísima. Aguanta, pero es ficción. No, es real, de la vida real. Pues Total. prosigan. Entonces llegan y empieza a vivir en unos cambuches. Ella viene de una buena familia en Alemania, pero ella me cuenta, porque se la voy a traer para que la entrevistes. ¿Allá vive? ¿Aquí? Ella vive en Alemania porque está deportada, pero ya la vamos a traer con ¿Está deportada? Sí, es que pasaron muchas cosas. Ella se enamora del líder, y es un romance muy lindo, y cuando por fin van a consolidar ese amor, el día que se acaba el paro, se encuentran en un parque y vienen y le disparan al tipo. ¿Y viene qué? Le disparan y lo matan. Los van a matar a ambos, le disparan 12 veces, y él por todos los medios intenta que a ella nunca la toque ninguna bala, y finalmente muere el muchacho. Y a ella la deportan, es la única testigo que hay para identificar al asesino. Y ella está en este momento en Alemania, pero me he dicho, compromiso que apenas llegue a Colombia la tengas acá. Es una historia bellísima, bellísima. Entonces yo pienso que hay que dedicarle a esa película, es la historia de Colombia. Pero mira, ¿quién es ella y por qué vino ella? Ella se llama Rebeca. Ella vino porque había estado en México, y en México encontró la salsa, pero en México le dijeron que la meca de la salsa era Cali. Sí. Entonces, cuando tuvo el tiempo, se vino a Cali y se metió a una academia de salsa. Esa era la historia de ella, una historia light. Pero lo que te digo, a la salida de la academia ve que viene una turba y estaba corriendo con ellos y empiezan a protegerle a estos muchachos. Y allá empieza ese romance. ¿Esos muchachos qué muchachos? Son los jóvenes de primera línea de Cali. Que están enfrentándose con la policía, y en la carrera termina metida en Puerto Resistencia. ¿Eso cuánto hace que ocurrió? Eso fue el año pasado, sí, en el estallido social.
Pero hace poco. Sí, hace muy poco. Y ella... Y el muchacho que muere es un muchacho. Y Gustavo Petro, una vez yo la invité a un programa que teníamos con Petro que se llama Los Gustavos y la entrevistamos y Gustavo Petro le prometió en ese programa que si era presidente le quitaba el impedimento para regresar al país y en este momento estamos haciendo los trámites para que ella regrese y vaya y visite a su amado a la tumba, además que todos los días lo recuerda y es una cosa muy bella. Pero perdón, ella fue deportada. Fue deportada. ¿Por qué? Pues aquí tendríamos que entrar a hacer conjeturas, pero lo raro es que asesinan al joven y ella, que es la única testigo ocular del crimen, enseguida la deportan. Entonces, incluso ella se entera de la muerte en el avión que la conduce a Alemania y tienen que regresar el avión aquí en El Dorado porque ella estalla en una crisis muy grande. Pero eso es verídico. Todo esto es realidad. Entonces uno dice, ¿cómo no cuenta uno en una película semejante historia tan bella? Una historia de amor hermosa. ¿Hicieron devolver el avión? Sí. Y la tuvieron que estabilizar para poderla ahí sí viajar. Y ella desde ese día hasta hoy, que pasó más de un año, ha estado pidiendo justicia por el joven que se llama Joan Sebastián. Habla con la madre casi constantemente, con la madre de Joan Sebastián. ¿Qué quiere decir, doctor Rodrigo Gustavo, pidiendo justicia? Pidiendo justicia porque fue un crimen que quedó impune. Nunca se supo quién fue el asesino, nunca se investigó. Ella, que puede identificar al asesino, la sacaron del país. ¿El gobierno pasado? El gobierno pasado, sí. ¿Quién la deportó? La deportó el gobierno. ¿Pero quién? Pues inmigración, incluso la deportación es cinematográfica. Ella me dice que llegaron como 30 carros a la cuadra, cerraron todas las cuadras, se la llevaron, la mandaron para Bogotá enseguida y a un avión y chao, la sacaron. Pura película de terror. Pero óyeme, ¿cómo se puede revocar una deportación? Sí, porque eso son determinaciones, digamos, unilaterales de un funcionario. No media un juicio, digamos, no hay un juez que dictamine esa deportación. Entonces, el mismo gobierno también puede revocar esa medida. ¿Y eso va a pasar? Sí. Pronto. Muy pronto, sí. Y hasta que llega. Pero usted va a estar todavía aquí cuando ella regrese. Claro, yo cuando ella llegue, yo tengo el compromiso. Yo me vi ya con ella en México. Como ella está deportada, entonces nos citamos en México. Allá nos vimos, hablamos del libro y de la película, estuvo de acuerdo y empezamos a trabajar. Hemos tenido muchas conversaciones. ¿Hablamos de qué libro? El libro de Amor a Primera Línea. Ah. Que ese es el segundo que quiero escribir. No, pero ¿por qué? ¿Y el primero cuál es? El del nido de ratas. Ah, primero nido de ratas. Primero nido de ratas. Sí. Y luego Amor a Primera Línea. Voy escribiendo al tiempo el libro con el guión, que eso ya va avanzado. Pero necesito, ya saliendo de la política, ya como director de cine, ponerme al frente de esa película. Tengo mucha gente interesada en financiarla. Y Amor a Primera Línea por la primera línea estudiantil. Sí, haciendo como una analogía de amor a primera vista, entonces ese nombre se lo inventó ella, tengo que darle el crédito. Me digo, esto es Amor a Primera Línea. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Rebeca Sprocher. ¿Y qué hace en Alemania? Ella es como periodista, creo. Y te voy a dar el contacto porque es interesante que hables con ella. Pero me han dicho, tan pronto... No, el aeropuerto la traigo para acá. Es que yo quiero que Colombia conozca esa historia porque además habla el español muy bonito. Perfecto. Perfecto, sí. Y ahora, ¿qué fue lo que fundamentalmente lo condujo a convertir esa historia en novela? Que nosotros, cuando pasó el estallido social, ella cuando está en Puerto Resistencia con sus redes sociales empieza a mostrarle al mundo que en Colombia hay un estallido, que hay unos enfrentamientos y ella empieza a contar todo eso y se vuelve popular. En Alemania, empiezan a seguirla y eso le molesta al gobierno. Por eso dicen que la deportan por inmiscuirse en asuntos internos. Es una de las disculpas, digamos. Pero ella no fue promotora de disturbios. No, ella solamente grababa con su celular. Grababa con su celular mientras iba enamorando del joven que era el líder, Joan Sebastián. Y al final, pues el desenlace que te cuento, que lo matan a él. Y ella incluso en México me muestra, yo ahí muestro en mis redes sociales, el bolso que llevaba ese día tiene un tiro. Y ella lo carga todavía. Va a decirle que lo traiga. Tiene un tiro de los que disparó el sicario. ¿Y quién lo mató? No sabemos, dice que un hombre, ellos se sentaron en un parque, se citaron ese día para consolidar esa unión. Y estaban ahí en el romance cuando llegó el tipo a matarlos. ¿Y ella cómo se salvó? Porque él la cubría, él la protegió todo el tiempo. O sea, él traía un proveedor para matarlos ambos y los 12 tiros se los comió completico del joven. ¿Quién era él?
Él era un joven de los muchos del estallido social, que no tienen empleo, que no tienen educación, que salieron a las calles a protestar contra esa reforma tributaria que les quería gravar los alimentos. Y obviamente por su liderazgo se convirtió en el líder de ese lugar que se llamaba Puerto Resistencia. ¿Y por qué es tan poco conocida esa historia? Porque, digamos, los medios grandes siempre trataron de ocultar las historias detrás del estallido, porque el relato que se construyó es que estos eran unos terroristas, que estos eran unos vándalos, etcétera, y siempre digamos que esta historia los humaniza mucho y no les conviene humanizarlos. Pero lo cierto es que, aunque sí cometieron actos de vandalismo y hay crímenes que están pagando hoy en la cárcel, la mayoría de estos jóvenes fueron impulsados, fueron sacados a la calle por el hambre. Estábamos encerrados en una pandemia que prácticamente en un país con tanta informalidad, que este es uno de los países con más informalidad en el mundo, tiene el 55% de informalidad. Es decir, que si a usted lo encierran, usted no le va a llegar un cheque a la casa porque no tiene una empresa donde trabajar, sino trabajan en la calle o atracando incluso, o robando, o vendiendo cosas, o limpiando semáforos. Ese es el rebusque de la gente. Y si los encierra, si más encima le dice, no tienes dinero para comer, pero te voy a grabar los alimentos de la canasta básica, pues eso produjo un estallido inmenso. Que, oye, incluso de aquí salgo a una reunión del ministro de Justicia con los jóvenes de primera línea porque estamos tratando de pedirles que no vuelvan a salir. Entonces, atando cabos, lo que lo condujo fundamentalmente a usted a proponer, a plantear el indulto para primera línea, fue esa historia. Es parte de eso. Entender, comprender de dónde nacieron los delitos que ellos cometieron. Saber que son jóvenes sin oportunidades, como lo son, Yamit, los guerrilleros, los paramilitares, los miembros de las BACRINES son jóvenes que en esas regiones donde son reclutados no tienen otra actividad. Hoy vengo también de hablar con el comandante del ejército y le decía, comandante, es que si un joven está en un barrio, en un pueblo muy apartado en Colombia y no tiene nada más que hacer sino meterse a un grupo de estos porque esa es la única fuente de empleo, se terminan metiendo ahí. Entonces, entender que toda esta gente, por ejemplo, nosotros hablamos de paz total. Ahí tienen que entrar todos, los de las barriadas, los de las BACRINES, los del paramilitarismo, la guerrilla, las disidencias, porque si no hacemos una paz total, cada cabo suelto que dejemos va a ser un foco de violencia que va a seguir creciendo. Entonces es muy complicado. Muy. Pero lo queremos hacer. Pero y además ahí también entra a jugar otro aspecto que tiene que ver con otro proyecto que usted está defendiendo, que es la eliminación del servicio militar obligatorio. Exacto. Para mí el servicio militar obligatorio equivale prácticamente a un reclutamiento forzado. Porque si usted saca a un joven de su barrio y lo lleva al ejército obligado y le pone un arma para que dispare a otro, ahí lo está obligando a hacer algo que él no quiere. Queremos que eso se cambie por un servicio social para la paz. Que estos jóvenes se dediquen a la paz y no a la guerra. Obviamente hoy con el comandante del ejército hablábamos eso. Tenemos que hacerlo gradual porque el ejército hoy todavía está metido en varias guerras internas. Pero en la medida en que vayamos firmando procesos de paz, desmovilizando gente, ellos también tienen que profesionalizar el servicio, pagarle bien al soldado. Me decía que un soldado gana 300.000 pesos. ¿Cómo puede vivir un soldado con 300.000 pesos y más encima obligado? No, que un soldado gane 3 millones de pesos si quiere arriesgar su vida, que se pensione como se pensionan hoy a los 25 años porque es una actividad de riesgo, pero que él quiera hacerlo, no obligado. Es que uno no puede obligar a una persona a que haga algo que no quiere. Eso es además que por lo general, principio de libertad. Por lo general, el servicio militar obligatorio lo prestan muchachos que vienen del campo. Los muchachos pobres. Que ya conocen la ciudad y la viven. Y es muy difícil que después de conocerla regresen al campo. Esa es la realidad. Ninguno de nuestros hijos, digamos, de las personas que hoy podemos disfrutar de una solvencia económica, va al ejército, y menos reclutado forzadamente. Entonces yo creo que hay que darles la oportunidad de que ellos también, entregarles un menú de posibilidades y alternativas. Quiero sembrar árboles, vamos a sembrar árboles hoy con los bachilleres de Colombia, que puede ser digamos un servicio social alternativo. Vamos a hacer pedagogía de la paz en los colegios, lo que sea, pero que no tengan que ir a la guerra forzados. Ahora miren, senador Bolívar, antes de hablar de nido de ratas, quisiera terminar esta historia de la niña alemana que va a venir, terminarla, anticipando muy poco a su novela, pero ya el tiempo se agotó.
¿Me permite seguir grabando para transmitir mañana y hablar sobre las ratas del nido? Hagámosle. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes televidentes también, gracias por la sintonía y los esperamos mañana con Gustavo Bolívar. Y ahora con la programación de CNI, la noticia.